Hola, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con el producto vectorial en el caso de que algo en un problema normal y corriente nos falle. Nosotros tenemos una serie de formas de hacer las cosas, pero puede ser que por lo que sea nos pase algo, el problema se complique y podemos tener un plan B. Bueno, sabemos que el producto vectorial de dos vectores es hacer determinante con la i, j y k del vector v, el w. Y lo que sale es un vector. Un vector que tiene la particularidad de que es perpendicular tanto a este como a este, pero al mismo tiempo. Luego, siempre que necesitemos un vector perpendicular a dos vectores al mismo tiempo, podemos hacer el producto vectorial. Por ejemplo, una recta en forma implícita es un plano y otro que se interseccionan. Nosotros habitualmente solemos dejar la x sola, por ejemplo, y hacer reducciones para encontrar la forma paramétrica de la recta. Pero a veces puede ocurrir que tengamos parámetros y entonces eso hace mucho más difícil hacer reducciones. Bueno, tenéis que saber que la recta en la que se cortan estos dos planos tiene un vector que es perpendicular tanto al vector director de un plano como al del otro. De forma que ese vector de la recta lo podía hacer yo haciendo un producto vectorial del vector del plano 1 con el vector del plano 2. ¿Por qué no hacemos esto habitualmente? Pues porque, aunque yo pueda encontrar el vector, el punto, si me hiciese falta de esa recta, yo no lo tendría. Y entonces tendría que recurrir a hacerlo de forma paramétrica. También puede ocurrir que pensemos que el problema es un típico haz de planos. Por ejemplo, plano que contiene una recta y que es perpendicular a un plano. Este problema es, tengo el plano, una recta que está contenida en el plano y el plano este que es perpendicular. Entonces, sabemos que el vector del plano, que es este de aquí, es, como podéis ver, perpendicular tanto a la recta como al vector del plano. Con lo cual, en lugar de hacer un vector del plano, podríamos hacer el producto vectorial del plano que es perpendicular, plano 2, por así decirlo, con el vector de la recta del plano. Y eso nos daría el vector del plano. Eso sí, ahora faltaría conseguir un punto de la recta que esté en el plano para meterlo dentro del plano y conseguir el plano entero, ya que así solo voy a conseguir el vector, repito, solo conseguimos el vector. Otro ejemplo sería plano que contiene a una recta y es paralelo a otra. Lo mismo, podríamos tener un plano que contiene una recta y que es paralelo a otra aquí. Entonces podéis ver cómo el vector del plano es perpendicular al mismo tiempo al vector de esta recta y también al de esta. Con lo cual, haciendo el producto vectorial del vector de la recta 1 con el vector de la recta 2, podría encontrar ese vector del plano. El problema es que tendría el vector, pero faltaría la letra D. Bueno, cogiendo un punto cualquiera de esta recta, lo podría tener. Más posibilidades. Plano perpendicular a dos al mismo tiempo. Es decir, esto es más difícil de ver, pero tengo un plano que es perpendicular tanto a este, por ejemplo, como a uno que hiciese así. De esta forma vemos que el vector del plano, el vector de este plano y el vector del plano que yo quiero, entre sí al mismo tiempo son perpendiculares, con lo cual ese vector del plano lo podría conseguir multiplicando producto vectorial del plano 1 con el plano 2. Me saldría el vector del plano que yo estoy buscando. Siempre hablo del vector. También podría, por ejemplo, no hacer planos, sino también rectas. Imaginemos recta perpendicular a otra recta y paralela a un plano al mismo tiempo. Entonces tendríamos una recta que es perpendicular a otra y al mismo tiempo es paralela a un plano. Entonces podéis ver como el vector del plano, el vector de esta recta y el vector de esta hace que este vector de la recta sea perpendicular a este y a este al mismo tiempo. Puede ser que la recta S no esté así, sino que vaya en esta dirección, por ejemplo. El caso es que si una recta es perpendicular a otra recta y paralela a un plano, también se podría hacer el producto vectorial del plano
con el de la recta número 2 para conseguir el de la tuya. Al final, siempre que tú busques un vector perpendicular a 2 al mismo tiempo, podemos hacer el producto vectorial. Por ejemplo, aquí hablan también de plano que es paralelo al mismo tiempo a dos rectas. Es decir, tengo un plano que hace así, tengo una recta que hace así y otra recta que hace así, pero que es paralela al plano de abajo. Es un poco difícil de ver, pero veis cómo el vector el vector del plano, el vector del plano y el vector de la recta son perpendiculares entre sí, este con este y este con este, con lo cual este vector es perpendicular a una y a otra al mismo tiempo. Podría hacer el producto vectorial.